Esperemos que tenga buen día. En este video se mostrará cómo calcular la matriz inversa por el método de cofactores. Disfruta. Antes de que pasemos con este método, se debe de tomar en cuenta una importante condición, y esta es que la determinante debe ser diferente de cero, y en un momento veremos el porqué. Para el método de cofactores se utiliza la siguiente fórmula, que básicamente nos dice que la inversa es igual a 1 entre la determinante de la original. De aquí lo importante que ésta sea diferente de 0. Y todo esto lo multiplicaremos por la matriz adjunta. Ok, aquí vamos bien. Se ve simple. Pero, ¿cuál es la matriz adjunta? Se nos dice que la matriz adjunta de A se define como la transpuesta de la matriz de cofactores de los elementos de A. Interesante, pero ahora esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo obtenemos la matriz de cofactores? Esta se considera mediante el siguiente proceso, que simplemente nos indica que para obtener la matriz de cofactores se debe hallar el cofactor de cada uno de los elementos de la matriz, ya sea 3×3, 4×4, 5×5, etc. Y ahora bien, para obtener cada uno de los cofactores IJ, multiplicaremos menos 1 elevado por la suma de I más J, que como bien sabemos I y J se irán sustituyendo por el número de renglón y columna respectivamente. Bueno, a esto lo multiplicaremos por la menor de IJ, que como debemos recordar, la menor es la matriz que resulta cuando tapamos la columna J y el renglón I. Por ejemplo, la menor de M11 sería lo que son los elementos A22, A23, A32, A33. Otro ejemplo sería la menor M22, que serían los elementos A11, A13, A31, A33. Como vemos, no importa si esto está en la orilla, si está en medio, lo importante es tapar la columna y el renglón que se nos indica y formar una nueva matriz con los elementos que sobran de estas. Bien, ya tenemos la teoría aprendida. Ahora lo importante es ponerla en práctica, y esto lo haremos mediante el siguiente ejemplo. Nuestro ejemplo será una matriz de 4×4, y esto lo vamos a realizar mediante 4 pasos. En el primero definiremos la determinante de la original, también para ver que se cumpla la condición de que ésta sea diferente de 0. En el segundo hallaremos la matriz de cofactores. En el tercero haremos la transpuesta de esta misma, esto porque con esto encontraremos la adjunta de la matriz A. Y en el cuarto multiplicaremos la matriz adjunta por la inversa del determinante. Ok, para obtener el determinante lo haremos mediante las propiedades. Aquí tenemos la matriz original. En el renglón 4 de esta le sumaremos la negativa del renglón 3 y lo volveremos a poner en renglón 4. Como sabemos, el determinante no se verá afectado y así obtendremos una nueva matriz. A esta nueva matriz le sumaremos en el renglón 3 la negativa del renglón 1 y lo colocaremos en el mismo renglón 3. Así obtendremos 3 ceros y un 1. Esto en una misma columna. Pivoteando el 1 por propiedades podemos eliminar a la columna y a la fila. Así obtendremos una matriz de menor tamaño. A esta misma, en el renglón 1, le sumaremos menos 4 veces el renglón 3 y lo colocaremos en el mismo renglón 1. Así nuevamente obtendremos 2 ceros y un 1. Y con esto, pivoteando al 1, podemos eliminar tanto la columna como la fila, obteniendo así una matriz de tan solo 2×2. Y utilizando la multiplicación cruzada de esta misma, podemos determinar que el determinante es 2.
Ahora calcularemos la matriz de cofactores con la fórmula que ya habíamos visto. Como bien sabemos, la I y la J será sustituido por la columna y el renglón de cada uno de estos, como lo vemos en la imagen. Entonces aplicaremos nuestra fórmula solo a algunos de los elementos, ya que son 16 elementos y no tenemos el tiempo. Lo aplicaremos al elemento del renglón 1 de la columna 2. Sustituimos los valores. Como vemos, al sustituir la I y la J, obtendremos 1 más 2 y la suma será 3. Así que el menos 1 quedará siendo un menos 1. Como recordemos, un negativo elevado a una potencia par se volverá positivo, pero una impar se quedará negativo. Estas matrices se resolverán de la misma forma que el determinante, por propiedades. Entonces al renglón 4 le sumaremos la negativa del renglón 3 y hoy se lo colocaremos nuevamente en el renglón 4. Así que se obtiene una nueva matriz, en donde podemos pivotear al 1 que tiene dos ceros en la misma columna, y esta desaparecerá. Así obtendremos una nueva matriz de menor tamaño, que resolviéndola y aplicando el signo negativo que tenemos, este será menos 2. El siguiente ejemplo será con el elemento 2, 2, que de igual forma, este elemento quedará positivo el menos 1. Aplicaremos nuestra propiedad y tendrá una nueva matriz. Y como podemos ver que hay una fila de ceros, el resultado será 0. Esto lo aplicaremos con cada uno de los elementos de la matriz original para así encontrar su cofactor. Una vez que lo hayamos hecho, obtendremos esta matriz. Bien, ahora que ya tenemos la matriz de cofactores, ¿qué nos falta para llegar a la J? Esta debe ser transpuesta. ¿Y qué significa esto? Colocaremos cada columna como si fuera un renglón en una nueva matriz. Como vemos, inicia desde el 24, 8, 6 al 28. Y así con cada uno de los elementos para obtener esta nueva matriz. Bien, ¿qué nos falta? Nuestra fórmula nos dice que para encontrar la matriz inversa es necesario multiplicar a 1 entre el determinante por la matriz adjunta. Ok, y como sabemos que nuestro determinante es 2, podemos saber que es un medio. Multiplicaremos a esta matriz por un medio. Como vemos, es cada uno de los elementos. Y reduciéndolos a su forma, a su expresión mínima, obtendremos la nueva matriz, que como vemos es nuestra matriz inversa.